Y empezamos con las mañanitas de salud. Recuerden, yo soy el doctor David Monterrosa desde San Salvador, transmitiendo para Europa y América. Hay mucha gente de España y del norte, del centro y de Sudamérica, esperando este programa con papel y lápiz, listos para anotar, porque el doctor Harold David Tríos de la Hoz, mi gran amigo de más de 30 años, una amistad de más de 30 años, está ahora con nosotros para darnos este tema de las infecciones de vías urinarias, que no lo vea usted como un tema superficial, es muy importante, y esta mañana vamos a saber un poco más de las infecciones de vías urinarias con el doctor Harold. Doctor. Nuevamente, buenos días, buenas tardes. Veo que hay gente de España por ahí. Para mí es un gusto siempre aceptar la invitación que me hace mi gran amigo David Monterrosa para trasladarles información valiosa, empoderarlos de cierta manera para poder tomar decisiones acertadas, cuando puedo intervenir yo, cuando ya no me corresponde, y poder evitar complicaciones serias. David ya lo decía, son patologías o enfermedades que se han puesto como que se tienen que manejar en el mostrador de una farmacia, así como pasa con las gripes, como pasa con ciertas diarreas, como pasa con el colon irritable, que creen que la solución la tiene que dar una persona que vende producto en una farmacia a través de un mostrador. A veces se acierta, a veces se complican más. Lo ideal es que este tipo de enfermedades, pues desde un principio, manejarlas adecuadamente les va a evitar muchas dificultades más adelante. Lo principal es detectar este tipo de problemas a tiempo, porque todo lo que afecte el riñón o toda su anatomía puede determinar, si usted no se toma a bien tratarse adecuadamente con el profesional de salud, puede terminar en insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica. Y por eso yo ya puedo compartir pantalla, David. Ok, aquí estoy. Muy bien. Y por eso el día de hoy, pues, nuevamente aceptamos la cordial invitación del amigo, mi gran compañero y hermano David, ¿verdad? Para poder hacerles llegar toda la información a vida, y lo que necesiten saber, pregúntenlo con confianza. Y si hay un tema que no es del día de hoy, pero tienen alguna duda en medicina, pues si está en nuestras manos, con todo gusto la aclaramos. Al final, el mensaje siempre es: busque a su médico, no se automedique, a tiempo, de manera preventiva. Sí podemos hacer muchas cosas, y en ellos también las vías urinarias están incluidas. Ustedes pueden ver que cuando uno habla de vías urinarias, no se trata solo de la sensación de ardor o molestia en la parte final del sistema genitourinario, porque no se mira como un sistema aislado. La parte genital y urinaria, riñones, uréteres, vejiga, está íntimamente relacionado con la parte genital, tanto del hombre como la mujer, y por eso en la definición nos basamos en algo en conjunto. Estas cuestiones no se miran aisladamente, porque muchas veces la vía urinaria pues proviene de una anomalía a nivel genital, y por ahí a veces no buscamos la causa, sino que solo tratamos la sintomatología urinaria, que incluso puede no haber sintomatología y el paciente sí tendrá una infección de vías urinarias. Nos pasa mucho con los ancianos que no tienen mayor sensibilidad, y ellos pues a veces lo que sienten es un calambrito en las piernas, un poco sensación caliente en la espalda, pero lo dejan pasar. Y eso a largo plazo, lógicamente, como les decía, va a terminar en insuficiencia renal crónica, aguda o crónica. Más si esta infección de vías urinarias se acompaña de algún desorden metabólico que me está haciendo que repetitivamente presente infecciones de vías urinarias. Hay defectos anatómicos en la mujer también que hace que de manera frecuente presenten infecciones de vías urinarias, y por eso es importante hablar un poco de la anatomía. Para que entendamos bien las infecciones de vías urinarias, tenemos que conocer un poco de anatomía. Saber que el sistema urinario femenino
y el masculino, pues tienen en común los riñones, los uréteres, la vejiga, la uretra, aunque anatómicamente es diferente, y aparte, pues nosotros tenemos próstata, y la mujer pues tiene su útero, sus trompas, sus ovarios. Y es importante también eso porque a la hora de evaluar síntomas en la mujer, perdón, daría la impresión que es vía urinaria y probablemente es algo que está en su sistema en su sistema genital, lo que se llama al final una enfermedad pélvica inflamatoria. Y ya lo vamos a ver, no detenidamente, pero lo vamos a mencionar. Por eso es importante reconocer y conocer un poquito la anatomía del sistema genitourinario. Algo parecido entre hombre y mujer a nivel genital, muchas diferencias que hacen que nosotros los médicos traigamos en sí otro tipo de diagnósticos diferenciales cuando se trata de la sintomatología que nos puede orientar a vías urinarias, pero además puede tratarse de otra situación. Aquí podemos ver la parte ya interna del riñón, no es de nada más para que ustedes la observen, ¿verdad? Que está compuesta por cavidades, por vasos, por arterias, por venas y por su estructura anatómica. Podemos ver que tiene relación muchas veces con algunos órganos, ¿verdad? Por encima del riñón derecho está el hígado y por otros lados hay relaciones con venas, con arterias, con el colon, que muchas veces pues la mujer también es un problema de colon o el hombre y nosotros tenemos que descartar que sea eso y no vías urinarias. Por eso es importante conocer un poco la anatomía. ¿A dónde tengo ubicados mis riñones? La gente a veces, un dolor de espalda, sí, algunos médicos les dicen los riñones no duelen, pero por supuesto que duelen, claro que sí. Más cuando tienes un problema obstructivo que te va a generar un dolor incapacitante que incluso no pueda tener incluso alivio con alguna posición antálgica. O que a veces si me pongo así se me calma, me acuesto y se me calma, hay dolores que no se calman. Lo que pasa es que hay que saberlo determinar porque, bueno, en la espalda tenemos muchos tejidos musculares, estructuras nerviosas, estructuras óseas, que también ellos pueden doler, ¿verdad? Y confundirnos con que el problema es de riñón. Importante saber que a nivel de la anatomía, también estamos rodeados por el colon, la próstata está cerca. Y muchas veces este tipo de infecciones se dan por difusión. No se da porque algo tomé, algo me entró, una mala higiene, sino que es sencillamente el colon de por sí, que es una estructura bien contaminada, ahí principalmente habita la bacteria que tiene más relación y que se presenta con más frecuencia a nivel de infecciones de vías urinarias. Quiero que sepan que cuando se trata de infección de vías urinarias, ahí sí definitivamente es bacteria la que está involucrada. Porque a veces tenemos infecciones diarrea, gripales, donde pueden haber virus, donde pueden haber parásitos en la parte intestinal, pueden haber hongos incluso, pero en vías urinarias, cuando hay síntomas, ahí no hay otra cosa que no sea más que bacteria cuando se trate de infección. Ahí no hay infecciones virales. Ahí única y exclusivamente infecciones de origen bacteriano. Si el paciente presenta alguna deficiencia en sus defensas, quizás podamos ver cosas que no se ven normalmente en medicina, porque en medicina 1 más 1 no es 2. Pero normalmente a nivel de vías urinarias lo que más está involucrado, lo que en el 100% es por una bacteria. Y en el colon vive la bacteria, que en el 80 casi por ciento tiene que ver con infección de vías urinarias, la que conocemos como Escherichia coli. De ahí la importancia muchas veces que los pacientes que tienen infecciones a repetición se tienen que evaluar su colon y hacer limpiezas o desintoxicación colónica cada cierto tiempo, porque por alguna razón ese colon contaminado por difusión está invadiendo con esta bacteria las vías urinarias. Oye, Nosotros corazón. a nivel genitourinario, pues tenemos también nuestra estructura anatómica propia y podemos agregar que están los testículos, que eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y además tenemos glande y tenemos próstata. En la mujer podemos ver que tiene su útero, su uretra, que anatómicamente es diferente y por eso la mujer tiene probablemente más riesgo de presentar con más frecuencia vías urinarias. ¿Por qué? Porque
Ustedes pueden observar que esta es la uretra y este es el ano, y anatómicamente esto está muy cerca. Y si yo les digo que la bacteria vive en el colon, perdón, este es el ano, este es vagina y este es uretra, está muy cerca anatómicamente, puede contaminar por parte de una difusión de ciertas evacuaciones insensibles que tenemos y migrar hacia vagina o migrar hacia uretra o en la limpieza. La higiene en la mujer es muy importante porque a veces van al baño, hacen pipí y se limpian de abajo hacia arriba. Y lo que están haciendo es llevar la contaminación de esta bacteria hacia sus partes íntimas. En el hombre es más difícil porque como ustedes pueden ver aquí, nosotros tenemos un pequeño orificio en el glande y es difícil que por ahí penetre la bacteria. Y en los niños, totalmente más frecuente en las niñas por eso mismo. Se hacen pupú, pasan mucho tiempo sin que las cambien, da tiempo para que se contamine la vía urinaria. Aquí lo podemos ver de otro punto de vista, siempre la parte anatómica de la mujer, que también pues tiene sus estructuras propias a nivel de su uretra, pero también tiene alrededor de su vagina, pues ciertas estructuras que también podemos llevarlas a un diagnóstico diferencial y es importante reconocerlas. Esto es clave, jóvenes, lo que les voy a decir, señores, señoritas, porque ignorar que yo tengo un problema de riñón, llámese por un problema infeccioso o por otras anomalías que me pueden afectar el riñón, yo voy a le voy a eliminar, si lo daño, estas funciones importantes que tenemos en el riñón. Recordemos que el riñón es el encargado de evacuar la mayoría de las toxinas que nosotros producimos en nuestro cuerpo. Llegan al hígado, el hígado nos desintoxica y esa parte de la suciedad tiene que salir principalmente por riñón, en su defecto también sale por las heces y además por el sudor o la respiración, pero principalmente por el hígado. Además, ahí producimos la orina. Mantenemos un nivel, nuestro cuerpo tiene un nivel de acidez a lo químico y una parte básica y eso se mantiene en equilibrio. Además, por ahí se reabsorben ciertas sustancias importantes. Llegan al riñón y se vuelven a entrar al cuerpo. Y además mantener el equilibrio. Ojo con eso, el equilibrio hidroelectrolítico. O sea, ese lugar es el que nos tiene que ver mucho con la presión arterial. Y por eso les agrego acá, ¿verdad? También que tiene que ver con la producción de la eritropoyetina, que tiene que ver con nuestra capacidad de formar glóbulos rojos saludables y no tener que entrar en una anemia. Normalmente el que ya padece de riñón, desafortunadamente con una insuficiencia renal, tienen que administrarse en unas ocasiones eritropoyetina en insuficiencia renal, porque se pierde la capacidad de producirla y entonces vamos a entrar en una anemia. Además, nos forma, como les decía, sustancias que nos mantienen, como la renina, la presión arterial. Por eso muchas veces hay un pleito entre nefrólogos o cardiólogos que quién es el especialista en manejar la presión arterial. En realidad, todo médico que estudie hipertensión arterial está preparado para poder llevar a cabo el tratamiento idóneo. Además, ahí es donde se da el paso final de la formación de la vitamina D. Una vitamina que con 10-15 minutos de asolearnos, cuando estamos jóvenes, tiene que ver mucho con demasiadas funciones. Hoy la vitamina D es vital, no solo para los huesos, sino para nuestro sistema inmunológico, conducción nerviosa, contracción del colon, mantener una flora intestinal saludable, entre otras cosas. Y es por eso que el riñón no lo veamos como una enfermedad de mostrador de farmacia. Voy a ir a buscar algún antiespasmódico urinario y con eso se me va a quitar. Porque si usted deja que esto evolucione, ya va a ver las categorías de infección de vías urinarias que hay. Voy a dañar mis riñones. Además, tengo el ácido úrico elevado, tengo la hipertensión elevada, tengo azúcar en la sangre. Sumado a todo eso, probablemente están contados la vida útil de su riñón. Les decía, producimos orina, eliminamos sustancias extrañas. Además, transportamos, la vejiga es una bolsa muscular muy importante en mujeres que padecen de infecciones de vías urinarias a repetición, porque ellas en edad, después de 40, 50 años, más si tuve,
más de 2, 3, 4 partos, normalmente esa vejiga que está sostenida por estructuras musculares se debilita y ya no está en un sentido recto hacia la salida con la uretra, sino que se cae un poquito, lo que nosotros llamamos cistocele, y eso hace que la mujer orine, pero retiene caldo en la parte de abajo de su orina, y eso hace que esa orina retenida comience a contaminarse y aparecer. Me curo, doctor, y a los 10, 15 días ya tengo otra vez infección de vías urinarias. Hay que descartar en la mujer ese problema, porque la vejiga se cae y se pierde la anatomía y empieza a retener líquido. Pero ¿se puede evitar eso? Sí, se puede evitar, se puede corregir y se pueden tomar ciertas sustancias que tienen que ver con la prevención para que no me aparezcan a repetición estas infecciones de vías urinarias. Tomar en cuenta la orina es uno de los factores que me dice si tengo o no tengo probabilidad de tener una infección de vías urinarias. Normalmente la orina es de color amarillo claro, con un olor característico. Normalmente eliminamos 1.5 litros diarios de orina de nuestros líquidos por medio de la orina. El 95% de esa orina lleva desecho. Claro, lleva agua, pero lleva urea, ácido úrico, pigmentos, creatinina. Esa es la vía de evacuación. Todo lo que acabo de mencionarles es suciedad, es basura que nosotros producimos. A veces las personas creen que tener ácido úrico elevado, doctor, sí contribuye si tú tomas sustancias que me lo elevan, pero normalmente nosotros lo estamos produciendo. Y si ese riñón está bien, en 100% de sus funciones, lo va a eliminar, no lo va a acumular. Pero si empiezo a tener daño en mis riñones, ya no orino y empiezo a acumular estos venenos que me van a autointoxicar y voy a entrar en problemas muy serios, como cansancio, fatiga crónica, mucho problema de acné, manchas lunares que no tenía antes, y en el peor de los casos se van hacia el cerebro y usted entra en un estado muy serio de daño a su cerebro hasta entrar en una encefalopatía a causa de este tipo de problemas. Otro órgano que se puede dañar y nos mete en este problema es el hígado. El hígado, si no nos limpia, porque ya se dañó, empieza a acumular también todo ese tipo de venenos. Entonces, ya entrando en materia, podemos hablar entonces, ¿verdad?, de cuáles son esas enfermedades del sistema genitourinario. Hoy vamos a hablar de infección de vías urinarias, pero hay que tomar en cuenta otro montón de enfermedades o signos y síntomas que también nos están diciendo que el riñón está sufriendo. Por ejemplo, la pilonefritis, que es una infección ya de vías urinarias alta, ya vamos a ver la clasificación. Puede ser que la mujer empiece a presentar un flujo vaginal blanquecino. Puede ser que yo, doctor, no retengo orina, estoy medio, hago una fuerza y me orino. Puede ser que haya una infección, un problema a nivel renal, en donde el paciente empieza a tener retención de líquido, problemas de proteínas, y en el peor de los casos, si no ponemos atención a las enfermedades que atacan mi riñón, puedo llegar a una insuficiencia renal. Como les explicaba, una fase terminal en donde lo único que me va a volver a hacer orinar o que entre en funciones mis riñones es un trasplante de riñón. Más cuando es insuficiencia renal crónica. Ya yo no orino. Esos venenos me los sacan por medio de una diálisis o por medio de un sistema hoy un poco más moderno, no nuevo, pero más moderno, que es la hemodiálisis, que es sacar esos tóxicos. 2 o 3 días me vuelven a hacer otra. 2 o 3 días me vuelven a hacer otra porque me estoy autoenvenenando constantemente. Y lógicamente también tomar en cuenta que, como decía el doctor David, también hay cálculos. Una enfermedad propia de los riñones que provoca muchas veces dolores bastante fuertes, depende de dónde esté ubicado, pero que bloquea la salida de la orina, puede provocarme una infección, pero además, aparte del gran dolor, si no lo corrijo, en cuestión de minutos, horas o días, me puede incluso dañar el riñón. Hay varias situaciones alrededor. Todo lo que nos ocurre a nivel de nuestro sistema genitourinario, el que sale más perjudicado al final es el riñón. Y es el que hay que cuidar con todas las medidas preventivas que podamos obtener. Buena alimentación, buena hidratación, buen dormir, manejar bien el estrés, evitar alcohol, cigarro, drogas, entre otras cosas. Hay que hacerlo. Eso es lo que llamamos nosotros estilo de vida saludable. En infección de vías urinarias,
es importante tomar en cuenta qué tipo de síntomas son los que yo normalmente debo de tener cuando hay síntomas. A veces hay presencia de infección de vías urinarias sin síntomas y nos salen elevado cierto nivel de bacteria. O tenemos muchos síntomas y podemos tener un examen de vías urinarias totalmente negativo, porque nosotros identificamos o terminamos de sellar el diagnóstico aparte de los síntomas con un simple general de orina, donde ahí nos van a aparecer si sus defensas están aumentadas, es porque hay infección de vías urinarias, lo que son los leucocitos, o nos aparece una sustancia que aparece propiamente cuando hay una bacteria presente. En el examen general de orina ustedes van a ver un apartado que se llama estearasa leucocitaria. Esa es una sustancia, una enzima que el cuerpo produce principalmente cuando hay presencia de bacterias. Les insisto, en vías urinarias no hay infección por virus, no hay infección por hongos. Es exclusivamente una infección bacteriana que tiene que tratarse con antibióticos. Claro, me puede arder y no necesariamente tengo una infección también. Pero cuando se trata de infección, sí, por favor, busquen el tratamiento adecuado por medio de un antibiótico. Porque el mal uso de los antibióticos es lo que ha traído, no solo en las infecciones de vías urinarias, sino en otro nivel, la automedicación, la libre venta del antibiótico, lo único que ha hecho es que aparezcan con más frecuencia bacterias resistentes. Y lo que antes me hacía efecto, ya el antibiótico actualmente no me ayuda. Y esa va a ser una de las grandes causas de muerte en estos últimos tiempos de aquí en adelante, porque no estamos encontrando nuevos antibióticos para las superbacterias que se están desarrollando. Nosotros podemos tener una infección de vías urinarias bajas, como le llamamos, donde está la uretritis, que es esa parte final en el pene o en la parte final, en la parte de la mujer, que es corta de algunos centímetros, inflamación de la vejiga, que es lo que se llama cistitis. Nosotros los hombres se nos puede inflamar la próstata. Mucho ojo con los hombres, que cuando hay relación sexual, pues en el no deseo de terminar, usted tiene el deseo de expulsar su semen y no quiero continuar, lo retrocede. El semen es una sustancia sumamente estéril. Cuando usted lo saca de la próstata, ya fuera de la próstata, él se contaminó. Y como usted retiene, todavía tiene oportunidad de decir, todavía no, lo regresa a la próstata. Y ahí es donde los hombres nos contaminamos y provocamos una infección en la próstata, lo que se llama prostatitis. La próstata, ustedes saben los hombres, si no lo han oído, también se puede agrandar, más cuando hay infecciones de próstata a repetición. También se puede agrandar tanto que bloquear la salida de la orina, porque hay una parte de la uretra que pasa en el caso de los hombres a través de la próstata, la bloquea y no orinamos, o en el peor de los casos desarrollar un cáncer de próstata, que está en los primeros 5 causas de cáncer en el hombre. Y si esa infección no la tratamos bien, ella empieza a subir. Empieza a subir o de un solo puede aparecer a nivel de la parte alta del sistema genitourinario donde están los riñones principalmente. Y ahí en esos riñones, infectarlos, pues es sumamente una complicación muy seria que probablemente será tratamiento intrahospitalario. ¿Cómo podemos saber? Bueno, clínicamente y además en el examen general de orina aparecen unas palabritas que se llaman cilindros. Ese cilindro es precisamente el acúmulo de leucocitos, glóbulos blancos con la bacteria que agarran la forma del uréter y da la impresión de que son unos rollitos hacia abajo que se llaman cilindros. Pero ya cuando aparecen cilindros, de cualquiera que aparezca, ya es un sinónimo de que la infección está subiendo y hay que tratarla más agresivamente. También podemos clasificarla como algo no complicado, no hay obstrucción, son síntomas muy leves y esto pues lógicamente con un antibiótico, ¿verdad? De los más sencillos, sin mucha resistencia, más otras medidas que vamos a ver más adelante, podemos prácticamente sacar adelante el paciente, hasta con 5 a 7 días de tratamiento. Pero las complicadas también están y esto pues pasa mucho en mujeres, también en los hombres, lo puede dar en embarazada. Aquí ya estamos hablando de fiebres muy altas en los pacientes diabéticos, que son su mayor causa de complicación en el diabético es infecciones. Pacientes que tienen las defensas bajas, que hay personas que tienen próstata, entonces les ponen
una sonda vesical para que orinen, esa presencia de ese catéter, si no tenemos los cuidados necesarios, pues tiene un riesgo alto de que padezcan infecciones. Cuando tenemos lo que les decía, los cálculos renales, me pueden complicar una infección de vías urinarias. Cuando tengo un reflujo, o sea que llego a la vejiga y de la vejiga ya no debería retroceder el orín hacia arriba nuevamente de la uretra. Si eso pasa, ya puede ser una clasificación de una IBU complicada. A veces en los niños tenemos infecciones a repetición y la higiene es muy bien, todo muy bien, pero el niño sigue presentando y quiere investigar en los niños principalmente anomalías anatómicas en su sistema genitourinario. Y en el peor de los casos, que esta vía urinaria además presenta una insuficiencia renal. O el paciente que está trasplantado, también, por muy leve que sea la infección, se trata como una infección de vías urinarias complicada cuando el paciente ya ha sido trasplantado. La podemos clasificar según su evolución en agudas, cuando esto es cuestión de horas y días, y es lo más común verlo, y que se presenta más que todo a nivel de una cistitis o una uretritis. Y aquella que les decía que se presenta a nivel crónico, a repetición, le dimos antibióticos, volvió a recaer, le dimos antibióticos, hubo alivio, volvió a recaer, y esto lo más seguro es que la infección ya subió mucho también, no da mayores síntomas, pero no logramos eliminar esa bacteria. Y esto nos va a llevar, como les decía, a una insuficiencia renal. Y como les decía, en el riñón también está el control de la presión arterial, en su mayoría, y también nos puede llevar a padecer de hipertensión arterial. Tener problemas de próstata, como les decía, con el tiempo, con esas malas, lo que se llama coitus interruptus, y que yo estoy regresando el semen a la próstata, puede llevar a un problema crónico. Y ahí, pues, siempre van a haber síntomas muy característicos para nosotros los médicos, que nos van a llegar a pensar que si es infección, o es colon, o es trompa de falopio, o son ovarios, o es útero en la mujer. Ojo con la mujer porque puede llevarlo hasta la esterilidad, porque de tanta infección generan cicatrices a nivel de la trompa de falopio, y ahí es donde no se da. Se puede dar la fecundación, pues no se da la fecundación porque el útero y el esperma nunca se unen, porque el óvulo o el esperma no pasan por esa área de cicatrización que ha sellado el paso prácticamente. Tenemos infecciones recurrentes cuando tenemos más de 2, 3 o más infecciones sintomáticas en menos de un año. O en 6 meses incluso tenemos 1 o 2 o más infecciones. Esto puede clasificarse como algo que volvió a presentarse, la misma bacteria volvió a contaminarme, volvió a reinfectarme, o sencillamente la bacteria la pongo medio tonta con el antibiótico, pero no la elimino totalmente. O en el peor de los casos, cuando tenemos definitivamente un antibiótico, una bacteria que a pesar del antibiótico, 3 días cultivamos esa orina y sigue apareciendo la bacteria. Una superbacteria que normalmente es provocada por nosotros mismos, porque nos automedicamos y dejamos que esto ocurra. Puede ser que ahorita ya ustedes estén en alguna de estas categorías o ya pasé por esto. ¿Qué se presenta clínicamente? Bueno, sí hay malestar general. Estamos hablando de un problema bacteriano que tira sus toxinas al corriente sanguíneo y ahí es donde se presentan todas las sintomatologías generales. No queremos comer, no tenemos apetito. La fiebre, en este caso, es mayor a 39. Más de 2 días con fiebre de 39, tenemos que ir a sospechar infección. Pero esto no ocurre en los ancianos. Hay que tener mucho cuidado con las personas de la tercera edad, arriba de 70, 75 años. No presentan estos síntomas. Tal vez se le quitó el hambre un poquito. Tal vez se le quitó el sueño un poquito. Tal vez nada más un pequeño frío de vez en cuando. O calambritos en los miembros inferiores. Ellas normalmente, o ellos, los ancianos, no presentan fiebre. Porque la fiebre es un sinónimo de que tú tienes defensas altas y te estás defendiendo. Pero en el anciano muchas veces esas defensas están algo bajas y no tienen la capacidad de producir fiebre, y por eso hay que ir a investigar todo anciano. Dejó de comer de pronto, va a investigar la vía urinaria, por favor, entre otras cosas. Puede haber como parte del malestar general náuseas y vómitos. Hay ardor al orinar.
Voy a orinar a cada rato, doctor, no me duele, pero voy y me quedo, orino poquito y me quedo con ganas de orinar. Esto se llama polaquiuria. Y además puedo tener sangre en las vías urinarias. Si hay una elevación de los leucocitos, glóbulos blancos, que son los que me defienden, y además aparece sangre, estamos ante la presencia de una infección de vías urinarias de tipo hemorrágica, que hay que tratarla. Lógicamente descartamos que la mujer, en el caso de las mujeres, no tenga la menstruación, porque a veces eso confunde, pero cuando hay sangre oculta principalmente, eso ya no se trata de menstruación. La sangre oculta es una característica propia de infección de vías urinarias de tipo hemorrágico, que también la podemos presentar nosotros los hombres. Y al examen físico, bueno, tenemos este signo positivo, que es precisamente aquí a nivel de los huesos de la cadera, aquí abajo, palpamos y hay pues bastante dolor. En el caso de la mujer, pues si está con su ginecólogo, le puede hacer un tacto y también puede ver si hay sensibilidad a nivel genital. Es importante que en la mujer principalmente podamos diferenciar si se trata de una infección urinaria o genital. Mucho ojo, identifiquen que en la parte urinaria hay ardor, hay dolor, perdón, pero en la parte, cuando es una infección genital, hay ardor, no es dolor, sino que siento una sensación, pero no la siento propiamente ahí, doctor, pero siento que me arde, pero realmente no es en la uretra. Hay aquí orinadera, poco a poco, orina poco. En la parte vaginal hay picazón o prurito. Después de orinar puede quedar la sensación, no pasa en la parte de infección genital. Lejos de eso, en ellos vemos un flujo anormal, que según la característica de ese flujo, pues se puede tratar de una infección bacteriana o una infección por hongos. Normalmente, la presencia de flujos vaginales y un color amarillo verdoso con cambios en el olor, o no tengo cambios en el flujo, doctor, pero sí un cambio de olor, hablamos de una vaginosis bacteriana, que se trata con una o dos, un antibiótico, dos antibióticos. En este tipo de casos pueden llamar una vez a alguna ginecóloga que le hable más específico de las infecciones genitales, pero en alguna de ellas se trata de la pareja. Puede haber dolor en las relaciones sexuales y generalmente se usan óvulos para tratar a esta paciente. En este no, en este puede haber fiebre, en aquel no puede haber fiebre. Y además aquí sí es exclusivamente con antibióticos, no con óvulos. Si hay ardor para orinar, probablemente hay que investigar algo genital. Si hay dolor al orinar en la mujer, probablemente se trate más de una infección de vías urinarias. Y hacemos más énfasis en la mujer por esa estructura anatómica muy característica de la mujer. Le insistimos, si usted tiene flujo, aparte, va al baño o ahí se escurre muchas veces sudor con algunos fragmentos de heces, o voy al baño y me limpio mal, tengo más facilidad de contaminarme a nivel de mi vagina o de la vagina a la uretra, perdón. ¿Cómo nos infectamos? Bueno, como les decía, por vía ascendente. Normalmente la bacteria que está más relacionada con infección de vías urinarias vive en el colon. Ella migra con la suciedad de nuestras heces hacia la región del ano y de ahí puede migrar hacia arriba, ya sea la uretra o la vagina, y provocarnos el problema de vías urinarias. Por eso también es importante mantener sana ese colon. Padezco de estreñimiento, doctor. Hay que ir a eliminar ese estreñimiento porque o es porque el ano se ensucia o por difusión. Colon está muy cerca de uretra, de vejiga, y por difusión se puede dar eso. Más que estás estreñida, tienes esas heces acumuladas y las heces son basura, y da la oportunidad lentamente que por difusión, membrana a membrana, se transmita del colon hacia la uretra. Doctor, yo tengo la vejiga bien. Doctor, yo tomo bastante agua, pero soy estreñida. Y ese estreñimiento hay que eliminarlo o controlarlo para que, por favor, podamos evitar que constantemente te estés contaminando tu vía urinaria. La parte hemática es poco común, pero se observa con otro tipo de bacteria que sí se puede dar también. Y la parte linfática, pues también puede ser que por órganos adyacentes, como les decía, se produzca la infección. Factores de riesgo, muy importante tomarlos en cuenta.
Por ejemplo, si yo ya tengo antecedentes de una infección del tracto urinario previo, tengo ya predisponente a padecer nuevamente de una infección. Los que usan en sus relaciones diafragmas con espermicida, coitos frecuentes, yo tengo incontinencia urinaria, estoy diabética, ya estoy trasplantado, son factores de riesgo que me hacen que me tengo que cuidar mucho más mi sistema genitourinario. La parte anatómica también, más que todo, como les decía, en los niños, en los varones que no nos hayan circuncidado, nos predispone muchas veces a infección de vías urinarias, o también en la parte externa de nuestro glande, pues ciertas lesiones por bacterias o por hongos que nos irritan. Y de este tipo de cuestiones hablamos más adelante de infecciones de transmisión sexual, que también pueden ser causantes de infecciones de vías urinarias. Cuando retenemos mucha orina, lo que estamos en oficina, pero más las mujeres, hasta que ya no aguanto voy. Muy importante, apenas sientas deseos de orinar, hay que ir a evacuar. No retengas orina, porque ese es tener agua estancada. Y me va a condicionar, yo lo veo mucho en las personas que están en las radios, por ejemplo, que pasan muchas horas sentados dialogando en el micrófono y no se levantan ni en los intermedios a ir a orinar. No hay que retener orina, por favor. Podemos conocerla como una bacteriuria asintomática. Como les decía, puede ser que yo tenga bacterias. Esto que dice aquí, 100,000 unidades de formación de colonia, lo vemos en los urocultivos. Nosotros nos apoyamos en un examen, en un hemograma. Podemos mandarle general de orina, y si tenemos ya 100% creyendo que es una bacteria, tenemos que ir a saber cuál es. Entonces ahí es donde mandamos el urocultivo. Pero un urocultivo negativo no nos dice que no tenga infección de vías urinarias, porque hay bacterias que nos causan infecciones inespecíficas. Yo les decía que al principio puede haber infección, mejor general de orina, y no hay grandes elevaciones, pero hay muchos síntomas, porque hay bacterias como el tipo Mycoplasma o Acinetobacter que no elevan los glóbulos blancos. Y entonces no debemos decir, no, vos no tenés infección de vías urinarias. Si ya descartaste en la mujer algo pélvico, algo genital, o en el hombre una próstata, pues se trata precisamente de una infección inespecífica. También, bueno, bacteriuria asintomática o sintomática, o el síndrome miccional, pues que es el conjunto de síntomas que están relacionados con aquel deseo de orinar, voy a orinar muy poquito y al ratito ya tengo ganas otra vez, o la sensación de estrangulamiento, que es además orinar poquito, pero con mucho dolor. Esa es una combinación de la polaquiuria definitivamente con la disuria. Como les decía, se han aislado este tipo de microorganismos, tipo bacterias, cuando se trata de infección de vías urinarias o genitales. El más frecuente que encontramos es definitivamente la Escherichia coli o la especie de Klebsiella. Pero en más del 75, casi el 80% de los casos es por un solo germen. Si hay 2 o 3 gérmenes, esto desafortunadamente se contaminó la muestra. Normalmente es un solo germen el que nos contamina. Y como les decía, en el 85, 86, 90% de los casos es Escherichia coli. Escherichia coli habita en el colon. Es parte de la flora normal bacteriana. Pero la Escherichia coli, con características patógenas o con capacidad de darnos la enfermedad, es la que más está relacionada con infección de vías urinarias, así como también problemas de infección de colon, por supuesto. El resto, como vimos, está entre Klebsiella especie y otra serie de bacterias que ahí tienen ustedes el nombre. Pero todas ellas se tienen que tratar con antibióticos, antiespasmódicos, una buena ingesta de agua y otra serie de sustancias naturales que pueden ustedes hacer uso de ellas. En el hombre, como les decía, probablemente tenemos anatómicamente la ventaja de que nuestra uretra está cubierta por nuestro pene, ¿verdad? Y eso hace que quizás tengamos menos infección. Pero ojo con el semen. Coitos interruptos. Queremos evacuar, no queremos continuar en la relación, retrocede ese semen y ahí es donde contamina la bacteria, la próstata. El semen es una sustancia estéril, no está llena de bacterias.
nosotros metemos la bacteria por ese tipo de problemas, coitos interruptos hacia atrás, o hombres que también tienen problemas de colon, y por difusión, por sistemas linfáticos, podemos infectar próstata. Y lógicamente, si no lo tratamos, vamos a terminar dañando esa próstata y nos puede traer complicaciones también a nivel de una insuficiencia renal aguda o crónica. Y Gracias, hablemos doctor un Harold. poquito de la próstata. Vamos a hablar de la próstata todavía. Rápidamente, en el hombre, como les decía, está rodeando a la uretra. Por eso es que cuando se nos agranda la próstata, podemos tener dificultad para orinar. Ahí se produce nuestro semen. Y por supuesto, esto va a terminar en algo agudo o crónico. Y si no, la vamos a agrandar. Y si no, podemos terminar en un cáncer de próstata. Aquí hay problemas al orinar, pero hay dolores muy característicos de la próstata. Muy suprapúbico, arriba de la pubis o abajo de los testículos. Sí puede haber dolor de espalda, retención urinaria y malestar general. Hay frecuencia, puede haber sangre en la orina o sangre en el semen. Muchas veces cuando queremos diagnosticar próstata tenemos que mandar un espermograma. El hombre tiene que masturbarse y mandar ese semen para descubrir si el semen es el que está causando y qué tipo de bacteria está causando la prostatitis. Tenemos toda la dificultad para orinar, puede haber dolor en la relación, una eyaculación muy dolorosa y además eso pues lógicamente nos va a traer problemas de erección. Podemos vernos incapaz para orinar o aparece un chorro débil. Cuando ya la próstata está agrandada, el hombre va a orinar 5 segundos y no sale el chorro. Ya al rato empieza a orinar. O se adelgaza ese chorro o pierde la fuerza. En el peor de los casos, ya no orina. Está tapado, está obstruido. Aquí tenemos algunos ejemplos, amigos, de antibióticos, solo para cultura general, que ustedes pueden, que su médico puede hacer uso de ellos. No se automediquen. De los más usados están las fluorquinolonas y la fosfomicina principalmente. Se usa mucho todavía la nitrofurantoína. La nitrofurantoína, por ejemplo, un apartadito especial. Miren qué interesante. No sé si ustedes han oído el nombre de Uvamin. Uvamin, quizás de la nitrofurantoína más famosa que hay. El nombre Uvamin proviene porque la nitrofurantoína proviene de una planta. Proviene de una planta que se llama Uva ursi. De ahí el nombre Uvamin. O sea que de las plantas nosotros hemos extraído en la naturaleza muchas sustancias importantes. Lo que pasa es que ya transformarla a la parte química la hizo más rápida para actuar. Beber líquido es importante. Beban bastante agua. Por ahí estoy oyendo si me pongo sal en el ombligo o si me pongo otro tipo de cosas, hielo, puede ponerse en el ombligo y sí, realmente hay conexiones que nos ayudan a disminuir la sensación de dolor. Jugo de arándanos les puede ayudar muchísimo. Ojo con la ropa interior en las mujeres. Los desodorantes vaginales, algunos baños, hay que evitarlos porque eso irrita, cambia el pH y puede eso provocar predisposición a infecciones. Y la limpieza de nuestras heces, principalmente en las niñas o en la parte adulta, no lo hagamos de abajo hacia arriba porque vamos a llevar la contaminación hacia nuestra zona vaginal y a la zona uretral. Estos son los pasos a seguir. Cuídense mucho, por favor. Empiezan con malos hábitos. Las causas son bacterianas. Danos síntomas. Demos tratamiento temprano con un profesional, por favor. Y además, si se repite, hay que investigar. Cuiden su corazón. Estamos en el mes del cuidado del corazón. El 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón. Todas las enfermedades en las cuales pueden afectar nuestro corazón, por favor, con todos estos consejos. En lo que es vías urinarias, jóvenes, muchas gracias. Espero hayan dudas y si no hay, pues es porque lo entendieron todo o no entendieron nada, una de dos. Pero estamos abiertos a preguntas, David, ya sea vía micrófono o con levantamiento de manos si hay. Este es un tema muy fácil de entender, pero muy difícil de tratar si ustedes no permiten que se trate a tiempo.